A principios de julio de 1947, en medio del desierto de Nuevo México, un rancho común y corriente se convirtió en el epicentro de uno de los mayores misterios del siglo XX. La historia comenzó con un estruendo en la noche, seguido por una visión desconcertante. Fragmentos dispersos de un material desconocido, esparcidos por los campos áridos cerca de la ciudad de Roswell. Lo que parecía un accidente aislado pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Militares que llegaban apresuradamente, zonas acordonadas, comunicados contradictorios, fotografías, silencio. Y luego, durante décadas, la negación. Pero todo comenzó ahí, con algo que cayó del cielo. El 2 de julio de 1947, una fuerte tormenta eléctrica azotó la región. Al día siguiente, un ranchero local llamado William McBrazel encontró en su propiedad un conjunto de escombros dispersos. No eran los restos típicos de un globo meteorológico o de un avión siniestrado. Brazel describió materiales ligeros, metálicos, que no podían doblarse ni romperse con facilidad. Algunos fragmentos parecían tener inscripciones o marcas que no reconocía. Intrigado, recogió algunas piezas y se las mostró a los vecinos. Todos coincidían en una cosa: aquello no era normal. Brazel decidió llevar los restos a las autoridades locales. Se dirigió al alguacil del condado, George Wilcox, quien, al examinar el material, se sintió suficientemente alarmado como para contactar a la base aérea de Roswell. La reacción fue inmediata. El oficial de inteligencia de la base, el mayor Jesse Marcel, fue enviado para investigar el sitio y recoger los escombros. Marcel visitó el rancho, recogió más fragmentos y al regresar hizo algo que marcaría la diferencia. Llevó parte del material a casa y lo mostró a su esposa e hijo. Ambos recordaron, años después, que el mayor estaba convencido de que se trataba de una nave que no era de este mundo. El 8 de julio, el Departamento de Relaciones Públicas de la Base Aérea de Roswell emitió un comunicado sorprendente. La nota de prensa decía, textualmente, que habían recuperado los restos de un platillo volador. La noticia explotó en los medios. Diarios de todo el país titularon con entusiasmo: "La Fuerza Aérea captura un platillo volador en un rancho de Nuevo México". Por un breve momento, el fenómeno ovni dejó de ser especulación y se convirtió en hecho noticioso respaldado por fuentes oficiales. Pero el entusiasmo duró poco. Al día siguiente, el 9 de julio, el ejército corrigió la versión. El general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, ofreció una conferencia de prensa donde presentó los restos supuestamente recuperados. Un globo meteorológico convencional, acompañado de una estructura de madera y papel aluminio. El general explicó que el comunicado anterior había sido un error, una confusión por parte del personal de Roswell. La historia cambió por completo en menos de 24 horas. Las fotos tomadas ese día muestran al mayor Jesse Marcel posando junto al globo y los fragmentos. Años después, él mismo admitiría que esos no eran los verdaderos restos que había recogido en el rancho, sino materiales colocados para escenificar una explicación conveniente. La rectificación oficial logró su objetivo. La prensa se calmó. El incidente se olvidó. Durante las siguientes 3 décadas, Roswell fue apenas una nota al pie en la historia de la ufología. Pero en 1978, el interés resurgió gracias a la labor del físico nuclear Stanton Friedman, quien entrevistó a Jesse Marcel, ya retirado. En esa conversación, Marcel insistió en que el material que recogió no podía haber pertenecido a un globo meteorológico. Dijo que tenía propiedades imposibles de replicar con la tecnología de 1947, y agregó algo más, que había sido obligado a permanecer en silencio bajo amenaza. La entrevista con Marcel fue el detonante de una nueva ola de investigación. Autores, periodistas e investigadores independientes comenzaron a buscar a otras personas involucradas en el incidente. Muchos accedieron a hablar: militares retirados, civiles que vivían cerca del sitio, antiguos empleados de la base. Todos parecían coincidir en que algo inusual ocurrió y que el gobierno actuó rápidamente para encubrirlo. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de Glenn Dennis,
un joven trabajador de la funeraria local, en 1947. Dennis relató que una enfermera de la base le había contado sobre la llegada de cuerpos de aspecto extraño, de baja estatura, con cráneos desproporcionadamente grandes. También afirmó haber recibido llamadas de la base preguntando sobre ataúdes pequeños y métodos de conservación biológica. Poco después, la enfermera desapareció. Dennis no volvió a saber de ella. Los rumores crecían, y con ellos la presión pública. Finalmente, en la década de 1990, el Congreso de los Estados Unidos solicitó una revisión oficial del caso. En respuesta, la Fuerza Aérea publicó en 1994 un informe titulado El Informe Roswell. Caso cerrado. En él admitían que el globo que cayó en el rancho no era meteorológico, sino parte del proyecto Mogul, una operación secreta cuyo objetivo era detectar pruebas nucleares soviéticas a través de globos de gran altitud equipados con sensores acústicos. Según el informe, la naturaleza secreta del proyecto explicaba el encubrimiento, las respuestas contradictorias y la confusión inicial. Los materiales recuperados serían parte de uno de los vuelos del proyecto Mogul, específicamente el número 4, que habría caído en Roswell. La historia oficial fue nuevamente modificada, esta vez con una explicación más coherente pero aún insatisfactoria para muchos. En 1997, otro informe intentó resolver el tema de los cuerpos mencionados por testigos como Glenn Dennis. La Fuerza Aérea afirmó que los cuerpos eran maniquíes utilizados en pruebas de caídas realizadas en los años 50. El problema es que estas pruebas se realizaron entre 1953 y 1959, varios años después del incidente de Roswell. Esta discrepancia temporal debilitó la credibilidad del informe ante los ojos del público y fortaleció la idea de que el gobierno seguía ocultando información. Para muchos, estos documentos desclasificados confirmaban no la explicación, sino el encubrimiento. Era evidente que el gobierno había mentido en 1947. La cuestión ahora era ¿por qué? Si se trataba de tecnología terrestre, ¿por qué tanta urgencia en recuperar los restos? ¿Por qué el silencio durante tantos años? ¿Y si no eran globos? ¿Qué eran? A partir de entonces, se comenzó a examinar cada documento, cada memorando, cada archivo relacionado con el caso Roswell. En 1995 se filtró un informe del FBI en el que se mencionaba que los restos de un platillo volador habían sido recuperados en Nuevo México. Aunque el documento no contenía detalles técnicos, su sola existencia fue interpretada como una validación del testimonio de Marcel. Aunque el documento no contenía detalles técnicos, su sola existencia fue interpretada como una validación del testimonio de Marcel. También salieron a la luz comunicaciones internas entre agencias, donde se referían a materiales de origen desconocido y a análisis metalúrgicos no concluyentes. Estas frases vagas alimentaban aún más la sospecha de que lo ocurrido no había sido un simple accidente militar. Hoy sabemos, gracias a esos documentos desclasificados, que algo cayó en Roswell, que las autoridades reaccionaron con rapidez y que durante años lo ocultaron sistemáticamente. Sabemos también que testigos clave, incluso bajo presión, mantuvieron su versión, y que la versión oficial ha cambiado varias veces, adaptándose a la presión pública pero sin llegar nunca a una conclusión definitiva. Roswell no es solo una historia de ovnis. Es una historia de poder, de control de la información, de miedo institucional a lo desconocido. Es el relato de cómo un evento, aparentemente aislado, desencadenó una cadena de decisiones que aún resuenan en la cultura moderna. Ahora exploraremos con más profundidad lo que revelaron los informes internos entre 1995 y 2010, y analizaremos las tensiones políticas y científicas que rodearon la divulgación de ciertos archivos. Porque si bien muchos quieren cerrar el caso, los documentos desclasificados cuentan una historia diferente, una historia que aún no ha terminado. Para entender la dimensión del encubrimiento en torno al caso Roswell, no basta con examinar los eventos ocurridos en julio de 1947. Es necesario seguir el rastro documental que se ha filtrado.
desclasificado o parcialmente revelado a lo largo de las décadas. Lo que parece un simple caso de confusión militar comienza a tomar otra forma cuando se observa cómo distintas agencias respondieron, mintieron, omitieron y se contradijeron durante más de medio siglo. Después de la publicación del primer informe oficial de la Fuerza Aérea en 1994, donde se afirmaba que lo recuperado en Roswell era parte del proyecto Mogul, la atención mediática resurgió, pero también la desconfianza. El informe presentaba una narrativa más elaborada que la de 1947, y aunque aportaba documentos, mapas de vuelo y testimonios de oficiales, omitía ciertos aspectos fundamentales. Entre ellos, no explicaba por qué testigos como Jesse Marcel y otros militares describieron materiales con propiedades físicas desconocidas, ni por qué la versión original hablaba de un platillo volador. En los años siguientes, la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA, fue utilizada por periodistas e investigadores para solicitar miles de documentos relacionados con ovnis, fenómenos aéreos inexplicables y, de forma más específica, Roswell. Una de las filtraciones más notables ocurrió en 1995, cuando se liberó un memorando del FBI con fecha del 8 de julio de 1947. El documento, redactado por el agente Guy Hotel, afirmaba que 3 platillos voladores habían sido recuperados en Nuevo México y que cada uno contenía 3 cuerpos de forma humanoide. Aunque el FBI aclaró posteriormente que el informe se basaba en fuentes no verificadas, el hecho de que el memorando existiera justo en la fecha del incidente aumentó la sospecha de una cadena de reportes internos entre agencias que no coincidían con la narrativa pública. El FBI no se refería a globos ni a maniquíes, hablaba de platillos voladores. Otro documento inquietante es el llamado Informe Twining, redactado en septiembre de 1947 por el general Nathan Twining. En él se reconoce que el fenómeno descrito como discos voladores no es producto de imaginación ni rumores, sino algo real. El informe, aunque no menciona a Roswell directamente, describe maniobras imposibles para aeronaves convencionales y materiales con propiedades desconocidas. Se trata de una evaluación técnica, no de una especulación. Y lo más importante, es un informe oficial del Ejército del Aire de los Estados Unidos, no de un periodista o aficionado. En 1997, con el 50º aniversario del incidente, el gobierno publicó un segundo informe titulado The Roswell Report, Case Closed. En él, la Fuerza Aérea intentó desacreditar los testimonios sobre cuerpos extraños, argumentando que eran malinterpretaciones de maniquíes utilizados en pruebas de caída. Sin embargo, las fechas presentadas no coincidían. Las pruebas con maniquíes comenzaron en 1953, 6 años después del incidente. Esa incongruencia fue abordada por varios exmilitares y funcionarios retirados. Algunos de ellos testificaron ante investigadores independientes que la historia de los maniquíes fue una fabricación tardía, diseñada para desacreditar a testigos sin necesidad de desmentir sus relatos directamente. Uno de los testimonios más relevantes fue el de Philip Corso, coronel retirado del ejército estadounidense, quien en su libro publicado en 1997 afirmó haber supervisado personalmente la distribución de tecnología recuperada en Roswell a empresas contratistas. Corso mencionó que ciertos avances tecnológicos posteriores, como la fibra óptica, los chips de silicio y los dispositivos de visión nocturna, surgieron poco después de que estas empresas recibieran material clasificado para evaluación técnica. Aunque estas afirmaciones fueron ampliamente criticadas por la comunidad científica, lo cierto es que Corso ocupó cargos de relevancia en el Pentágono, y su testimonio coincidía con una narrativa repetida por otros oficiales. Que Roswell no fue un globo, sino el hallazgo de una tecnología que superaba por completo nuestras capacidades de la época. Otra pieza clave en este rompecabezas es el Majestic 12, un supuesto grupo secreto creado por orden presidencial para manejar la recuperación y el estudio de tecnología no humana. Los documentos relacionados con MJ-12 comenzaron a circular en la década de 1980
y aunque su autenticidad ha sido cuestionada, su contenido encaja con la estructura de encubrimiento que se observó en los documentos desclasificados. Según estos papeles, el MJ-12 estaba conformado por científicos, militares y funcionarios del más alto nivel, con el único objetivo de contener la verdad y administrar su divulgación de forma gradual y controlada. Incluso si se asume que los documentos de MJ-12 fueron falsificados, su existencia refleja algo más profundo: la necesidad del público y de algunos investigadores de llenar el vacío dejado por décadas de silencio institucional. En ese vacío, cada documento tachado, cada informe incompleto, cada negativa a responder ha sido interpretado como evidencia indirecta de algo más grande. En 2011, otro informe desclasificado reveló que en 1948, apenas un año después de Roswell, el general Hoyt Vandenberg, entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, rechazó un análisis detallado que sugería que los ovnis no podían ser explicados por tecnologías conocidas. El informe, redactado por la propia inteligencia aérea, fue archivado sin seguimiento. Las razones no fueron explicadas, pero para muchos es otra señal de una decisión consciente de evitar una verdad incómoda. Y no se trata solo de lo que ocurrió en 1947, sino de cómo esa información fue administrada durante décadas. Se construyó un sistema de encubrimiento basado en el silencio, en la desinformación, en la repetición de versiones oficiales que cambiaban con el tiempo. Cada informe nuevo contradecía al anterior, pero ninguno ofrecía una narrativa completa. En lugar de aclarar, oscurecían más los hechos. También se debe tener en cuenta que muchas de las personas que dieron su testimonio firmaron juramentos de confidencialidad bajo pena de prisión. Algunos de ellos, al envejecer, decidieron hablar, conscientes de que no tenían mucho que perder. Uno de esos testigos fue un exoficial de inteligencia de la base de Wright-Patterson, quien afirmó haber visto personalmente los restos de la nave recuperada y los cuerpos de los tripulantes. Dijo que nunca había visto nada parecido, algo que no era ruso, ni alemán, ni nuestro. Hoy, los archivos clasificados sobre Roswell ya no son tan accesibles como muchos piensan. Aunque se han liberado miles de páginas, muchas otras permanecen bloqueadas, bajo sellos de seguridad nacional. Incluso los documentos desclasificados contienen tachaduras extensas que eliminan nombres, lugares y detalles cruciales. Se ha construido una historia incompleta, una verdad parcial. Y mientras tanto, el público ha cambiado. Las nuevas generaciones ya no aceptan respuestas simples. La tecnología, los escándalos de espionaje, las filtraciones masivas como las de Wikileaks o Edward Snowden, han demostrado que los gobiernos pueden ocultar información sensible durante décadas. Roswell, en ese contexto, dejó de ser un mito para convertirse en un símbolo de cómo se construye una narrativa oficial y se entierra una realidad inconveniente. En los documentos liberados hasta ahora no hay una confesión directa, no hay un párrafo que diga que una nave extraterrestre fue recuperada, pero hay suficientes fragmentos, contradicciones, testimonios y maniobras políticas como para cuestionar seriamente la versión oficial. Los cambios constantes de relato, la manipulación de fechas, la omisión deliberada de testigos clave, todo apunta a un patrón de ocultamiento sistemático. Lo que sabemos hasta ahora, gracias a estos documentos, es que Roswell no fue solo un accidente. Fue un evento que generó respuestas rápidas, jerárquicas y coordinadas desde el más alto nivel, que involucró materiales no convencionales, que activó protocolos de recuperación y análisis fuera de lo habitual y que produjo una reacción pública que fue cuidadosamente sofocada. Pero aún no acaba ahí. Ahora exploraremos cómo este legado ha influido en la política espacial de Estados Unidos, qué se ha descubierto recientemente sobre programas secretos relacionados con fenómenos aéreos anómalos, y cómo los documentos más recientes del Pentágono y la NASA han reabierto la posibilidad de que Roswell no fue un hecho aislado, sino el primer paso hacia una verdad mucho más compleja, porque según lo que dicen los archivos, lo que comenzó en 1947 nunca terminó. Después de más de 70 años de teorías, desmentidos y documentos tachados, el caso Roswell sigue siendo una herida abierta en la historia moderna, no solo por lo que pudo haber caído del cielo en 1947,
sino por lo que ese evento desató en los gobiernos, en la opinión pública y en la estructura misma de cómo se maneja la información clasificada en Estados Unidos y el mundo. A medida que los años pasaban, el encubrimiento se convirtió en un sistema. Roswell fue el punto de partida para la construcción de una arquitectura de control informativo donde distintas agencias colaboraban, cruzaban información y compartimentaban responsabilidades. CIA, FBI, NSA, Fuerza Aérea y contratistas privados comenzaron a operar bajo una lógica en la que algunos datos no estaban destinados al público, ni siquiera a muchos sectores del propio gobierno. Los documentos desclasificados muestran que, al menos desde 1947, el gobierno norteamericano comenzó a tomar muy en serio la posibilidad de que ciertos fenómenos aéreos no identificados representaran algo más que errores de percepción. Se crearon programas como Project Sign, Project Grudge y más adelante Project Blue Book, destinados oficialmente a analizar avistamientos. Aunque Blue Book fue cerrado en 1969 con la conclusión de que no había amenaza directa, numerosos archivos revelan que las investigaciones continuaron bajo nombres distintos y presupuestos ocultos. La estructura del encubrimiento evolucionó, adaptándose a los tiempos. Con el avance de la tecnología, se crearon canales más seguros, compartimentos más pequeños y protocolos más sofisticados para manejar lo que se consideraba información sensible. El incidente de Roswell dejó de ser una anécdota para transformarse en el modelo sobre cómo administrar una verdad inconveniente. No se trataba solo de encubrir un evento, sino de establecer un precedente. Durante los años 2000 y 2010, nuevos informes comenzaron a resurgir desde agencias como la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Pentágono. Se reveló la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, operativo entre 2007 y 2012. El programa tenía como misión identificar tecnologías desconocidas en el espacio aéreo estadounidense. Según los documentos filtrados y confirmados por el Departamento de Defensa, el programa investigó objetos que desafiaban las leyes de la física conocida, incluyendo maniobras imposibles, aceleraciones súbitas y ausencia total de sistemas de propulsión visibles. El cambio fue evidente. Por primera vez en décadas, el gobierno comenzaba a admitir, aunque de forma ambigua, que ciertos fenómenos estaban ocurriendo y no podían explicarse fácilmente. En 2020 y 2021, el Pentágono publicó informes donde reconocía la existencia de fenómenos aéreos no identificados y afirmaba que algunos incidentes no tenían explicación convencional ni podían atribuirse a tecnología extranjera. Aunque los reportes eran técnicos y medidos, marcaban un giro histórico. El secretismo comenzaba a resquebrajarse. En ese nuevo contexto, Roswell adquirió un valor diferente. Ya no era solo una historia vieja, sino el posible origen de una cadena de eventos que sigue vigente. Si en 1947 se recuperó algo no humano, como muchos testigos y documentos insinúan, entonces todo el aparato creado desde entonces tiene sentido. El silencio, los fondos ocultos, las instalaciones secretas y la progresiva liberación controlada de información. Pero también es posible que Roswell sea un símbolo, un recordatorio de cómo los gobiernos reaccionan ante lo desconocido, de cómo el poder institucionaliza el miedo y de cómo las narrativas se construyen, se modifican y se protegen durante generaciones. Los documentos desclasificados no ofrecen certezas absolutas, pero sí patrones. Revelan una constante, el esfuerzo deliberado por contener una verdad que, de ser divulgada abiertamente, podría alterar nuestra comprensión de la realidad. En última instancia, Roswell no representa solo un objeto caído en el desierto, representa una frontera, la frontera entre lo que el público sabe y lo que se decide que debe saber, entre lo visible y lo oculto, entre el mito y la verdad. Y aunque hoy, en plena era de satélites, inteligencia artificial y exploración espacial, aún no tenemos todas las respuestas, algo ha cambiado. La conversación ya no gira en torno a si ocurrió algo en Roswell, sino en torno a qué tan grande fue y cuánto más se ha ocultado desde entonces.
Porque cuando los documentos oficiales comienzan a decir entre líneas lo que durante años se negó por completo, es hora de mirar con nuevos ojos esa historia que alguna vez nos dijeron que ya estaba cerrada. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así, y comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.